Continuamos con el doctor Tomás José Zapater Espí. Les voy a platicar un poco de él. Él es exmiembro de la CEDADE, colaboró con la revista política Tribuna de España, participó en actividades políticas del movimiento nacionalista inglés Third Way. En septiembre de 2013 participó en la Conferencia de Legislación y Cultura de Defensa de España, causando gran escándalo en los medios y en la misma academia militar. Desde 2014 se ha centrado en la lucha cultural por medio de colaboraciones con periódicos, artículos, libros y ensayos, y en 2014 fue invitado por la República Islámica de Irán en un acto por el triunfo de la Revolución Islámica. Entre otras cosas, pues también fue juez en España y presidente, si no me equivoco, del Partido de Democracia Nacional. Vicepresidente. Bueno, con ustedes el doctor Luis Tomás José Zapater. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Quería matizar alguna cosita. Nunca estuve yo en CEDADE, era un niño muy pequeño. Simplemente alguna vez leí alguna revista. Sí que he estado bastante vinculado a Democracia Nacional, no hasta el punto de ser el presidente, pero sí que fui el candidato de la España en Marcha, que agrupaba Democracia Nacional, Alianza Nacional y la Falange en las elecciones al Parlamento Europeo del 2014. Entonces, pues quería aclarar esto, no se vaya a molestar mi gran amigo Manuel Canduela Serrano, que fue presidente de Democracia Nacional mucho tiempo. Muy bien, pues gracias. Tengo muchos agradecimientos que hacer porque realmente ha sido un gran esfuerzo el que habéis hecho todos los camaradas para este acto desde el principio, ¿no? Porque yo vengo de la otra punta del país, desde Baja California Sur. Agradezco al gran amigo Miguel Salinas Chávez, pues que fue el primero que se puso en marcha a preparar todo lo que se tenía que preparar para que saliera todo bien, moviendo toda la logística de un lado a otro, un esfuerzo tremendo, contactando con todas las personas. También la extrema generosidad de Carla Castellanos y de su esposo allí en Tepatitlán para organizar la conferencia y invitarnos a la comida, la cena, todo magnífico. Por supuesto, Juan Carlos López, el presidente del Frente Nacionalista Mexicano, que pues sin él no se habría podido realizar este evento. Muy agradecido a Abraham Rodríguez también, pues por haberme invitado a la hospitalidad aquí en Guanajuato. Fernando Espinosa de los Monteros, un gran abogado y contador que en Guadalajara pues ayudó muchísimo a que se pudiera realizar el evento, lo mismo que Edgar Fernández, ¿no? Todos grandes camaradas. Bien, pues tengo el honor por vez primera de presentar ya y también con posibilidad de que se proyecte en internet el caso Varela. Este libro, aunque lo ideé en el año 2010, realmente ya hace años que debería de haber salido, pero por una serie de vicisitudes profesionales y personales no pudo ser. Afortunadamente he podido cumplir mi promesa, Pedro Varela Geis, de que este libro al final estuviese publicado, pero ya anticipo que realmente lo veo como una vía para poder ganarme el cielo, porque me ha dado muchos problemas antes de que salga ya, ¿no? Y no me refiero al tema de boicot, porque mientras no se conoce un libro no se puede boicotear, me refiero a muchos problemas de tipo burocrático, con el ISBN, con la impresión. Bueno, lo tenemos ya, ahora aparecerán otro tipo de problemas y esperemos que no se cumpla la profecía de un amigo colombiano que yo tenía cuando me aparté de la Iglesia Católica, porque yo de pequeñito era muy creyente, pero al meterme en un grupo parroquial que eran, aparte de Novus Ordo, totalmente progresistas, yo dejé la iglesia el día que una muchacha dijo que recemos, Señor, por los terroristas, asesinos y por los partidarios de la pena de muerte, ¿no? Ese día me salí de la iglesia y si he regresado a la Iglesia Católica después de varios años es gracias a la misa en latín, que realmente es milagrosa, y a Antonio Rollo Marín, un excelente teólogo, que demuestra claramente que la única religión racional es la católica. Entonces, pues, cuando yo me había apartado de la Iglesia Católica, un amigo colombiano que tenía mucha intuición y le llamaban el brujo, me dijo un día: usted va a escribir un libro muy peligroso y le trucarán el carro para matarlo. Entonces digo, bueno, por algo este libro lleva
una magnífica imagen de la medalla de San Benito en la portada y en el final de la contraportada. Sí, perdonad. Bueno, ahí tenéis la portada del libro. Está cargada de simbolismo, ha sido diseñada por el expresidente de Democracia Nacional, que también es un magnífico ilustrador, Manuel Canduela Serrano, con la explicación posterior. Todo lo que veis ahí de imágenes, de fotografías, manifestaciones contra manifestaciones, todo está cargado de simbolismo, el símbolo de la CEDADE que él fundó, el comunismo, un mosso de escuadra que representa a la policía política catalana, que es represora del patriotismo español, el cartel de la librería Europa, el escudo de donde está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un escudo de la Fiscalía. Pasamos a la siguiente diapositiva, gracias. Uy, que se nos va. Miren, para la gente que descalifica a Pedro Varela y que lo califica de librero neonazi, como si esta persona quisiese matar a todos los judíos del mundo, la persona más odiadora que podamos imaginar, porque no solamente dicen que es antijudío, también le han metido el San Benito de que odia a las mujeres, a pesar de que pues, gracias a una mujer ha sido padre, de que odia a los homosexuales. Jamás en ninguna conferencia ha dado ningún discurso de odio contra los homosexuales, y encima de que es un racista que desprecia a los demás, cuando realmente el libro Ética Revolucionaria dice que un verdadero nacionalista debe respetar a todas las razas porque todas tienen su riqueza, y en la diferencia está la riqueza de la humanidad. Es decir, con esta persona se ha hecho una caricatura grotesca por parte de los medios de manipulación del sistema, que lo único que difunden entre la población generalmente es carroña para tener a la gente adormecida y engañada. Bueno, aunque pensáramos que este hombre es el malvado neonazi, resulta que este hombre nunca ha matado a persona alguna y ha ido a prisión por vender libros que se venden en otros sitios por gente que no tiene esa fama de neonazi. Y a la izquierda está de Juana Chaos, el peor terrorista de la organización terrorista ETA, que lleva a sus espaldas más de 25 asesinatos. El cálculo que yo he hecho es que probablemente alcancen 50, porque esas otras se ha ocultado el terrorismo de ETA por las instituciones. Entonces, el que esta persona solo haya cumplido una semana, o a veces ni eso, por cada persona que mató, y por vender libros esté en prisión, es una vergüenza para lo que yo llamo el régimen de la prostitución española del 78, porque a partir de ahí es cuando llegó la descomposición de mi patria. Seguimos. Los objetivos del libro es demostrar que debemos estudiar la historia y los procesos políticos sin prejuicios, de manera seria y académica y sin dejarnos llevar por películas de Hollywood, denunciar graves violaciones a los derechos humanos en la llamada Europa de las libertades, denunciar la doble moral, el doble rasero penal en delitos de odio. ¿Por qué? Cuando los estados de Europa condenan a un ciudadano por presunto delito de odio, resulta que normalmente los abogados recurren al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por posible violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Qué casualidad que cuando el discurso de odio lo da un terrorista, filoterrorista como Arnaldo Otegi, simpatizante de ETA, comunista y separatista vasco, o cuando el discurso de odio se da por alguien que odia a la Iglesia Católica, esa persona es premiada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque la máxima instancia jurídica europea dice que es libertad de expresión. Y en cambio, cuando un nacionalista, patriota o un católico le da por denunciar todas las cosas que están pasando en contra de la religión o de la patria, eso es un discurso de odio, y la sentencia de un tribunal belga, francés, alemán es totalmente irrebatible, según el tribunal, que presuntamente defiende nuestros derechos a los europeos. También dotar al disidente, que va a ser represaliado en el futuro, de instrumentos dialécticos y jurídicos suficientes para poder enfrentar lo que se avecina, porque yo aquí veo a México muy dormido. Esta sala debería estar llena, y gente fuera incluso, porque lo que está pasando en Europa no quepa la menor duda, eso va a venir aquí. Es un plan global de represión de todo lo que tenga que ver con patriotismo y con tradición. Si eres nacionalista y no lo relacionas con la tradición religiosa, hasta te pueden respetar, porque también hay nacionalistas liberales, ¿no?
y hasta cierto punto es lo que defiende Milei. Si eres religioso, mientras no te metas en política o promuevas, siendo católico, la Pachamama, el multisecularismo, el ecumenismo, pues maravilloso. Pero como se te ocurra unar la bandera y la cruz, van a por ti. Y eso es lo que van a querer hacer con México. Este libro tiene varias partes: agradecimientos, advertencias. La primera parte es la libertad de expresión, el derecho penal de autor. La segunda, sobre el revisionismo y derecho internacional. La tercera, propiamente el caso Varela, bibliografía y entrevistas personales. Bueno, sobre las entrevistas tengo que decir que yo quería haber entrevistado, aprovechando que entrevisté en Los Ángeles al director del centro revisionista que hay allí, pues yo quería haber entrevistado a distinguidos representantes de la sociedad tolerante en la UCLA, en la Universidad de Los Ángeles, para que se viera que esto no es un libro donde solamente hablan gente que piensa de una manera. Pero mi sorpresa es que todas estas personas tan dialogantes, ninguna quiso dialogar conmigo, con diversos pretextos, ¿no? E incluso alguna vez que conseguí una entrevista, a última hora, al ver la trascendencia de lo que podría ser mi libro, esta persona se excusó con vanos pretextos, ¿no? Entonces, esto da bastante que pensar. ¿Seguimos? Bien, cuando hago las advertencias quería aclarar alguna cosa. Si yo hubiese escrito este libro desde el nacionalismo, se me podría haber acusado de decir que, bueno, como he sido candidato por una coalición de partidos patriotas españoles, lo que el sistema llama un fascista, este libro no es más que un fascista que está alabando a un nazi. Pero realmente la sorpresa que se debe llevar un lector, si no se deja llevar por prejuicios, es que este libro no se ha hecho desde una óptica ideológica. Como doctor en Derecho y abogado en ejercicio y juez de lo criminal durante 13 años, cuando era juez sustituto, he tenido bastante recorrido de lo que es el orden jurídico y su aplicación e interpretación, y lo que he hecho ha sido interpretar hechos, no hacer valoraciones ideológicas. De manera que se puede decir que ni una sola línea de este libro es mentira. Todo está reflejado tal como se dijo en las actas de los juicios, con los tribunales, con lo que han dicho los periodistas, con lo que ha dicho Varela, y probablemente eso es lo que les moleste. Si hubiera sido un libro meramente ideológico es muy fácil de descalificar, pero nadie puede descalificar los hechos porque ellos hablan por sí mismos. Entonces, cuando comento en las advertencias que este no es un libro de nazis y para nazis, estoy hablando, quiero aclarar que desde mi óptica tolerante, una persona que se considere nacionalsocialista como Pedro Varela y crea que un hecho histórico no ha existido, debería de merecer protección penal y no tener una presunción de culpabilidad. Cuando yo digo que no es para nazis, me refiero a ese estereotipo que ha creado Hollywood y el sistema de la persona genocida, perseguidora de la diferencia, odiadora por naturaleza. Pero qué casualidad. Cuando al sistema globalista le interesa, después de haber estado represaliando a todo lo que tenga que ver con nacionalsocialismo, porque en Europa no se puede decir nada positivo que pudiera haber hecho el innombrable, me da hasta miedo nombrarlo porque entonces igual YouTube censura esta emisión. Bueno, pues resulta que de repente los mismos globalistas que han impedido que haya nacionalismo social en Europa durante 60 años, aparece un nacionalismo que les interesa manipular, como es el nacionalismo radical ucraniano, que lo he conocido porque yo he vivido en Ucrania. Lo fomentan, lo arman y lo lanzan ¿contra quién? Contra Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia defiende los valores tradicionales, no está chantajeada por el lobby LGBT, porque es un obstáculo a la economía parasitaria dolarizada, poniendo un modelo alternativo de economía, y esto nos debe hacer mucho reflexionar. ¿Cómo el malo mundial total, que es el nazi, ahora resulta que es el bueno por ir contra Rusia, con el apoyo de las armas de Israel? Porque muchos de estos neonazis ucranianos estuvieron entrenados por Israel, ¿no? Para mayor incongruencia. Tampoco defiendo el liberalismo, ¿no? Y lo digo como advertencia. Pero ¿por qué hablo del Estado de Derecho y de los principios y valores
del derecho penal clásico, porque están en todas las constituciones del mundo liberal, en la española, en la francesa, en la mexicana. Entonces, si los jueces, abogados, fiscales cacarean tanto estos principios como los propios de un Estado libre, soberano, la Europa de las libertades, lo menos que se les puede exigir es que cumplan esos principios de los que dicen defender y que han violado reiteradamente en el caso Varela. Por otro lado, doy claramente a entender en este libro, porque he estudiado los modelos más represivos de disidencia, que el llamado derecho penal de autor, que se trata de un derecho que reprime a la persona por lo que es y no por lo que hace, ese derecho penal de autor no tiene nada que ver con los derechos de autor, estoy hablando de derecho penal, no de derecho civil. Ese derecho penal de autor que busca un enemigo público al que ponerle un San Benito para expulsarlo de la sociedad, que castiga más a la persona porque es creyente, por ejemplo, o porque es patriota en lugar de por el hecho que ha hecho, pues este derecho penal de autor, el más exagerado, totalitario y represor de libertades, fue el soviético. Es otra cosa que digo en el libro, es decir, qué incongruencia el mundo actual, aunque aceptemos la tesis oficial de la historia y carguemos con los nacionalismos europeos como responsables de la muerte de 56 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, que por cierto es muy parcial esta interpretación porque pues mucho tuvo que ver el desencadenamiento de la guerra, la postura de Gran Bretaña. No voy a entrar en eso porque no es mi tema el revisionismo. Aún así, resulta que el comunismo lleva sobre sus espaldas 100 millones de muertos y nadie le pide cuentas, y en todos los países de Europa es perfectamente legal, creo que menos en Polonia, el formar partidos comunistas. Es decir, la gente debería de esforzarse un poquito más, pensar un poquito más, no ver tanta televisión, no ver tanto Netflix, no ver tanta propaganda basura que les cae todo el día, para ver que ese mundo de las libertades que nos pintan es totalmente falso. Bueno, y respecto al tema de la persona que desde la óptica del sionismo o del judaísmo condena este libro, tiene que tener en cuenta que en este libro están reflejadas opiniones de eminentes rabinos de Israel, como el famoso rabino Ben Porrat y algunos otros que representan las doctrinas judías de la variante sefardita, y las opiniones polémicas que he recogido de ellos sirven para demostrar que no todo revisionismo es necesariamente neonazismo. Es decir, si hay un rabino que hable bien del personaje más innombrable de la historia, o si hay un rabino que dice que las leyes de Nuremberg coincidían con la Torá, con la ley judía, que permite una separación entre judíos y gentiles, yo creo que no tendría que haber una condena, una avalancha de odio contra estas personas por lo que dijeron, si justifican lo que están diciendo, porque eso no es un mensaje de odio. De la misma manera que si un jurista hoy se plantea por qué si un rabino hace revisionismo no hay una condena penal, y si una persona que no pertenece a esa religión sí que tiene condena penal, si un jurista se hace esa pregunta hoy día, ¿debería de ser condenado por delito de odio? Es decir, con arreglo a las actuales leyes sobre revisionismo histórico en Europa, hasta una opinión jurídica podría ser entendida política y un abogado acabar en prisión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unos delitos totalmente políticos, de manera que si un abogado quiere defender a un Varela o a cualquier otro historiador, si vierte argumentos de historia, van a decir: señor abogado, deducimos testimonio de todo lo que usted ha hecho y vamos a abrir una causa penal contra usted por un delito de promoción al odio basado en una interpretación de la historia que no es la oficial. Hasta ahí llega el absurdo de la situación legal actual, tolerada por la inmensa mayoría de los europeos. Y el agravante es que la gente no se da cuenta de la trampa en la que estamos. Porque si hoy negar la absoluta maldad del innombrable de la historia es un delito, ¿quién no nos dice que mañana aquí mismo en América negar las atrocidades, genocidio que hicieron Cortés y sus huestes sea un delito también? Es decir, nos van a poner en una órbita que cada vez va a ser más difícil disentir y cada vez va a haber más verdades oficiales que no son susceptibles de discusión.
que ya está ocurriendo con el tema de la diversidad sexual. Porque yo no solamente estoy defendiendo en este libro a don Pedro Varela Hayes, yo estoy defendiendo a los rabinos judíos, imanes musulmanes, que por dar opiniones que están en textos sagrados sobre minorías sexuales han tenido gravísimos problemas, incluso han afrontado causas judiciales por delito de odio, cuando no han lanzado ningún mensaje de odio en sus respectivas confesiones. Se han limitado a decir lo que han recibido por tradición. Y esto es algo que se debería de aclarar, porque nuestras libertades están en peligro. Y por cierto, la principal amenaza para el judaísmo en Europa no es Pedro Varela, no son los nacionalistas europeos, es un islam suní, militante, intolerante, fomentado por los globalistas para destruir la identidad europea, que ha ardido Francia y han matado a decenas de personas saqueando sus casas, violando a cientos de mujeres, y eso no ha salido en ninguna televisión. Eso sí que es una amenaza para el judaísmo, porque se han multiplicado los casos de agresión contra ciudadanos y familias judías por parte de estos fanáticos del Islam, a los que por lo visto las organizaciones globalistas, incluso aquellas dirigidas por judíos, para ellos no les importan mucho. Para ellos el enemigo es Pedro Varela y el nacionalismo europeo. Bien, en la primera parte hablo de la diferencia entre un derecho penal clásico y el derecho penal de autor. Como les he dicho, el derecho penal clásico, liberal, que es el que tenemos en las constituciones, castiga a la gente por lo que hace. Pero ¿qué hace un derecho penal de autor? Quiere excluir a determinadas personas de la sociedad y utiliza el derecho penal para educar a la sociedad, que es lo propio del socialismo marxista. Educar a la gente con el Código Penal en la mano. Y esto es una aberración, porque como muy bien decía San Agustín, la ley penal debe ser el último recurso, la última ratio, y cuando se han violado los derechos más fundamentales. No podemos utilizar el derecho penal para educar a la gente. Ah, usted es machista, tome derecho penal. Usted es revisionista, a la cárcel por el Código Penal. Entonces ahí expongo los dos modelos de derecho penal de autor de más fama internacional, el soviético y el nacionalsocialista, y hago una comparativa entre ellos. ¿En qué se parece el derecho penal de autor nacionalsocialista al actual? Pues en el nacionalsocialismo los jueces eran políticos también, llegaron a ser legisladores, es decir, un juez nacionalsocialista podía sacarse de la manga una ley para reprimir a un ciudadano sin que estuviera una ley previa antes, escrita, cierta, expresa, como marcan las constituciones, el principio de legalidad, contra los extraños de la comunidad. ¿Cuáles son los extraños de la comunidad actualmente? Los que no simpatizan con las ideas de multiculturalismo, feminismo radical, de minorías sexuales, etc. Ahora bien, el derecho penal de autor nacionalsocialista fue el derecho que quería la gran mayoría del pueblo alemán en aquel momento, que habían votado mayoritariamente por el señor que he citado en la otra ocasión, y era un derecho que defendía a la mayoría frente a la minoría. La gran diferencia del derecho penal de autor nacionalsocialista, represor de la disidencia, con respecto al actual, es que el actual defiende a las minorías contra las mayorías, es decir, están creando privilegios contra las mayorías. Es decir, están perjudicando a la mayoría de la población con el actual modo. Por eso, cuando se dice que el sistema democrático es el menos malo, yo tengo muchos argumentos para demostrar que es precisamente lo contrario. Al que sí que se parece bastante más el actual derecho penal de autor es al soviético. En el Código Penal de la Federación Rusa, de la Federación Socialista Rusa en época soviética, ¿quién podía ir a prisión? El creyente. ¿Cómo? Creencia en la superstición, practicar cualquier religión, menos la del pueblo elegido, daba lugar a una condena penal en la antigua Unión Soviética. Por poner un ejemplo. Zarista, alguien que quisiera el retorno de la monarquía, a prisión. Entonces, de la misma manera que es absurdo que a una persona se le castigue más por ser judío que por ser defraudador, es realmente una aberración que una persona por ser zarista tenga mucha más pena que por lo que ha hecho. Y el actual derecho penal de autor yo lo veo como neosoviético, porque hay tipos penales exactamente igual que en época soviética. Por ejemplo, promoción al odio racial. Esto estaba en el Código Penal soviético. Por ejemplo, antisemitismo, que ese es otro concepto que discuto en mi libro. Se debería decir antijudaísmo, no antisemitismo, técnicamente.
¿Por qué? Pues porque los palestinos son semitas. Entonces, un colono judío que odia a los palestinos y mata con su fusil a 12 palestinos está haciendo un acto antisemita de odio, a mi juicio. Y sobre todo, si ese colono es askenazí, o sea, tiene un origen házaro, que es un pueblo que no tiene nada que ver con los semitas, que eran güeros, como se dice aquí, piel muy blanca o cabello rojo, pues no encaja aquí el tema este del antisemitismo como se ve actualmente, ¿no? Bien, vamos a seguir a la siguiente. Bien, en el capítulo primero se examinan, bueno, ya lo he comentado el capítulo primero, si queréis, la principal reflexión del capítulo primero es que el nacionalismo europeo, patriótico, y la revisión de la historia, diferente de la versión oficial, da lugar a una represión y a unos presos políticos que desmiente que un sistema democrático sea un sistema que defiende los derechos humanos. Y esto yo lo explico en teoría política moderna a mis alumnos de ciencia política. Es decir, el primer genocidio de la historia actual contemporánea lo hizo un gobierno democrático, el gobierno de Marat, de Antoni Robespierre, durante la Revolución Francesa, cuando exterminaron a los habitantes de la Vendée, monárquicos y católicos tradicionalistas, y eso fue el primer régimen democrático. Quedó tan mal parada la democracia, nada más ser inaugurada la era contemporánea, que los constitucionalistas estadounidenses no querían un modelo europeo de democracia porque veían que la democracia conduce a la violencia del populacho. Es decir, no podemos identificar democracia con derechos humanos, por más que el sistema nos insista en eso, porque esa democracia totalitaria, jacobina, intolerante de la Revolución Francesa está regresando ahora, porque estamos viviendo un segundo comunismo encubierto. Marat, Danton y Robespierre, con el agravante de que acabaron matándose entre ellos, ¿no? Es decir, bueno, a Marat lo mató una jovencita que los revolucionarios habían matado a sus padres, a Marat lo mandó a ejecutar Robespierre y al final a Robespierre, pues el pueblo se cansó, los diputados lo destituyeron y lo guillotinaron. Seguimos. Otra diapositiva. Una anécdota interesante sobre el nuevo derecho penal de autor neosoviético. En una ocasión, detenido Pedro Varela por un agente de los Mossos d'Esquadra de la Policía Política Catalana, resulta que el policía de la Policía Catalana, de los Mossos d'Esquadra, llevaba en su gorra una estrella roja. Es decir, ya hasta la misma iconografía del comisario político soviético se está dando. Seguimos. Bien, fíjense la importancia de esto, ¿eh? Es mucho más importante lo que estoy diciendo de lo que mucha gente cree. ¿Por qué hay unas jornadas internacionales en Argentina y proponen el negacionismo como una amenaza a los derechos humanos? Es decir, tienen el cinismo de reprimir, meter en prisión por negacionistas a cientos de personas que pierden todos sus derechos humanos. Y tienen la baja catadura moral de decir que el negacionismo es una amenaza para los derechos humanos, cuando los están violando ellos. Y esto es un evento universitario que habrá congregado a muchos profesores de la Argentina. Continuamos. ¿Qué reflexiones hay en el capítulo segundo? La paradoja del momento actual es que con la pretensión de luchar contra un supuesto resurgimiento del totalitarismo nazi, se está aplicando un derecho penal de autor parecido al nacionalsocialista, pero diferente en sus fines, como he comentado. El nacionalsocialista buscaba defender a la mayoría frente a la minoría, y ahora lo que se trata es que los llamados tolerantes machacan a la mayoría para defender a las minorías que consideran interesantes desde su agenda política. Seguimos. Bien. En la segunda parte del libro hablo de la peligrosa tipificación del discurso del odio, la represión del revisionismo histórico, instrumentos internacionales de protección de derechos humanos relativos a libertad de expresión y la regulación del discurso del odio en la Unión Europea. Seguimos. Bien. Es muy común en nuestros días hablar de discurso de odio. La gente que escucha que alguien es un odiador, pues ya le pone mala fama. Pero es curioso
¿Por qué se ha tipificado las interpretaciones disidentes sobre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y sobre lo que pasó durante la persecución contra los judíos? El mensaje que da el sistema es clave. Nos han dado un mensaje que la gente no ha detectado. Por muy malos gobiernos que haya habido, que hay actualmente y que habrá en los países del régimen oligárquico de partidos de Occidente, el sistema de partidos, aunque se base en la plutocracia, en el poder del dinero, es el mejor posible. Porque si no tenemos sistema de partidos, por muy corruptos que sean, va a haber una dictadura y habrá un genocidio. Ese es el mensaje que nos están dando. Seguimos. La expresión discurso de odio fue inventada por el marxismo cultural, el mismo que creó el feminismo hegemónico. Entonces, ¿para qué? Para enfrentar minorías sexuales, inmigrantes contra nacionales, izquierda-derecha, el enfrentamiento que les lleva a tener el poder, porque divide te impera. A partir de ahí ellos han tenido el control en la sociedad. Entonces, a partir de ahí se expulsa de la vida pública al disidente. Es decir, a mí no me han amenazado, directamente lo tengo que reconocer, porque puede que alguien diga, es un quejica, es un quejoso, pero ha sido todo más etéreo, pero también muy efectivo. Una llamada de un periodista que te dice que estás leyendo un libro que no debes leer porque corrompe tu alma, un libro en el que se critica una determinada casta política que ha hecho mucho daño a Hispanoamérica. ¿Cómo ha podido controlarme que estoy leyendo un libro en mi cocina si mi computadora está a 10 metros de donde yo estoy? Es decir, el control sobre el individuo que hay actualmente es increíble. O simplemente mencionas a Jesucristo, como me ha pasado, en un curso de formación de los jefes de la Policía Municipal de Valencia, en la Academia del IBASPE, que forma la jefatura de la Policía Municipal, y eso dicen que es apología del catolicismo, inadmisible con un estado aconfesional, a pesar de que mi referencia a Jesucristo fueron 2 líneas, y yo no fui ahí a predicar, yo fui a dar una clase y cité lo que decía otro autor, no me lo inventé yo. Entonces, esos son mecanismos de represión para una persona expulsarla de la vida social. Si no tiene trabajo no puede comer, si le apoya a gente que tenga algo de poder lo metemos en la cárcel. Es decir, ¿qué es lo que le ha pasado a Pedro Varela? Continuamos. En definitiva, tenemos una democracia totalitaria, ¿no? Entonces, es una gran hipocresía la actitud de los peones del sistema, sobre todo los medios de comunicación, desde el momento en que se está preparando un genocidio contra los católicos y contra los patriotas, porque no es un genocidio provocar el aborto entre las adolescentes, que ya es casi una obligación el aborto entre niñas en España, que tienen derecho a abortar sin conocimiento de sus padres. Eso ha dado lugar a la tasa de natalidad más baja que tiene España en su historia. Y las leyes sobre genocidio dicen que forzar a la esterilización de una población es una forma de genocidio. No es genocidio tampoco favorecer la impunidad de los asesinos y violadores de hombres y mujeres europeos protegidos por leyes antirracistas que favorecen la inmigración ilegal. Actualmente no hay seguridad en Francia y esta gente está premiada por el sistema, por las penas ridículas que les caen por hacer esos delitos. No es genocidio bajar la población mundial con ensayos de vacunas que contienen metales preciosos y con armas climáticas. Continuamos. Bien, por último, el caso de Pedro Varela, ahí cuando era joven, que fundó la CEDADE, un libro que le dio muchos problemas, como todos los demás, aquí siendo enjuiciado. Seguimos. Bien, en la primera parte de esta tercera parte, valga la redundancia, hablé un poquito de su biografía, cuando fundó CEDADE, cuando tuvo sus primeros problemas, y realmente él quería un proyecto primero político, pero luego cultural. ¿Por qué? Porque él vio que el proyecto político le causaba muchísimos problemas, mucha presión por parte de la prensa, medios de comunicación. En la época tardofranquista estaba aislado, nadie le apoyaba, y luego ya cuando llegó la democracia era una hostilidad continua contra él, y por eso al final abandonó la lucha política y prefirió la lucha de tipo cultural, ¿no? Pero aún así la lucha cultural, por las publicaciones que él hizo, le llevaron a prisión, ¿no? Porque pues realmente fueron las publicaciones revisionistas más importantes las que él sacó, difundiéndolas por todo el mundo, con lo cual eso causó una gran sensación de alarma en varios países, ¿no? Continuamos.
Bien, el homenaje que hizo el 20 de abril de 1989 para conmemorar al líder del Tercer Reich le causó grandes problemas y se celebró a pesar de que el hotel que él había preparado, pues por presiones tuvo que cerrar y lo hicieron en la calle. Fue un evento que tuvo repercusión en todo el mundo, siendo todavía muy joven. Seguimos. Luego dio muchas charlas y conferencias para ilustrar a los jóvenes del nacionalismo español, de todos los movimientos, es decir, ha hablado en Democracia Nacional, en Alianza Nacional, en la Falange, lo han conocido en todos los partidos. Vamos a hablar un poco de los procesos judiciales, esa es la foto más emblemática, que la transformé para la portada. Seguimos. Bien, una sentencia de 1988 decía de un juzgado de Barcelona que la gran mayoría de sus libros incitaban al odio contra la comunidad judía, que hacía referencia a exterminar judíos como ratas, etc. Realmente, examinando todos los libros, pues se llega a la conclusión de que la inmensa mayoría no eran dirigidos contra los judíos, sino sobre historia de la Segunda Guerra Mundial y sobre libros de historia de la época, y los pocos que hacían referencia muy agresiva contra ellos no los había escrito él, e incluso se podían encontrar en otras librerías sin que hubiera ningún problema legal. Es decir, en Valencia hay una librería muy famosa, París-Valencia, que alguna vez ha tenido los protocolos de los sabios de Sion y jamás la han cerrado por eso. Pero en cambio él, por la fama pública que tenía, pues le pasó eso. Pero aparte, a mayor barbaridad, el juez que lo condena primero era un juez parcial, pues su señoría tenía grandes simpatías por Esquerra Republicana Catalana, partido de extrema izquierda, separatista, golpista, que incluso ha tenido simpatías hacia el terrorismo separatista en España. Y claramente prosionista, porque actualmente la principal representante de ese partido, que es una periodista que sale mucho en medios de comunicación y en programas de cotorreo, pues esta mujer es la principal difusora de los intereses políticos del sionismo en Cataluña. La audiencia provincial revisó el caso del primer juicio de Varela y entonces corrigió esa sentencia que era infumable, pero le condenaron por incitar indirectamente al genocidio. Entonces, esto fue recurrido por Varela ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y fue tanta la aberración que hizo tanto el Juzgado de Barcelona como la Audiencia de Barcelona, la Audiencia Provincial, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que la sentencia tanto de la Audiencia Provincial como del Juzgado de Instrucción de Barcelona habían causado indefensión a Pedro Varela. ¿Por qué? Porque primero le acusaron de negar el genocidio y como veían que cambió la ley española porque la negación se determinó por el Constitucional que no era delito, entonces cambiaron de negarlo a justificarlo y sin darle tiempo a defenderse, es decir, imagínense, te estoy acusando por robar a punta de pistola y a la semana siguiente el fiscal me acusa de defraudar y solamente tengo un par de días para el juicio sin tener tiempo de preparar la defensa, ¿no? Fue una verdadera aberración. Seguimos. Bien, el Juzgado de lo Penal 11 de Barcelona, en sentencia de 5 de marzo del 2010, le condenó por vender libros y publicaciones enalteciendo el genocidio y menospreciando a otras razas y ahí todo lo demás, ¿no? Casi toda la humanidad, mujeres, homosexuales, discapacitados, odia a todo el mundo, ¿no? Condena por autor de delito de difusión de ideas genocidas y con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La Audiencia Provincial revisó este caso porque fue recurrido y aquí no absolvieron del 510. ¿Cuál es el 510? Ahí está la clave del problema, porque es un artículo que dice los que provocaron a la discriminación, al odio por razones antisemitas, de diferencia de sexo, nacionalidad, origen social, etc. Problema, este artículo está redactado de una manera bastante, aparentemente detallada, pero que da lugar a muchas aberraciones e injusticias, porque entienden que la mera provocación de un posible clima de hostilidad hacia una minoría ya es delito. Es decir, es súper subjetivo. ¿Cómo pruebas que alguien con un comentario, por ejemplo, un chiste que quizás un poco de mal gusto, indirectamente eso encamina a que quieran matar a la gente que sale en el chiste? Bastante ridículo y bastante forzado, ¿no?
pues es un artículo que no tiene desperdicio por la indeterminación, por la cantidad de conceptos penales indeterminados que tiene, con el agravante de que en ese artículo se dice que la tenencia de libros susceptibles de causar un clima de odio, animadversión contra minorías es delito, como si fuera tener droga. O sea, llega un policía municipal a tu casa, o un guardia civil, o un policía nacional, porque has denunciado una fraude y quiere investigar el fraude. Y siendo tú el denunciante, ve en tu librería libros de Varela y de otros autores, de Honsick, de revisionistas. Entonces él hace un atestado y te encausan por tenencia de libros en tu casa que igual están llenos de polvo y ni siquiera la señora que va a limpiar a veces sabe lo que hay ahí por la cantidad de polvo que hay, que ni se ve el título. Es decir, realmente es una situación que nos causa risa, pero es triste porque es una indefensión y una opresión total. Luego aquí es curioso, era ilógico condenar a Varela por justificar un genocidio en cuya existencia él no cree. Es decir, si él dice que no cree en algo, ¿cómo va a justificar algo en lo que no cree? Va contra la lógica, disciplina de la filosofía que nos ayuda a razonar las cosas, ¿no? Aquí vino un gran golpe contra los defensores de la represión de las ideas de Varela, porque el Tribunal Constitucional enjuició su caso y determinó que no es conforme a la Constitución española del año 78 el artículo 607.2 del Código Penal, que castigaba como genocida al que niegue la existencia de un genocidio. En definitiva dijo, nos puede parecer muy mal que se niegue un genocidio que es muy evidente, y con independencia de la opinión moral que tengamos de esa reprobable opinión, no puede tener trascendencia penal, porque eso no supone generar odio contra nadie necesariamente, ni burlarse de nadie, ni causar un perjuicio social, que es lógico eso también, ¿no? Bien, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aconsejó al Estado español que la mentalidad de los magistrados del Constitucional cambiara y que eso fuera alguna vez otra vez delito, o sea, que por negar un hecho histórico volviera a haber delito. Y estos son los que defienden los derechos humanos en Europa. Seguimos. Bien, como he comentado, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantuvo, es decir, resolvió el caso de Varela desde la forma, como se le había dejado en indefensión porque no se le dio tiempo para preparar la defensa porque se le cambió la acusación, absolvieron a Varela. Pero el problema es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que cualquier valoración de los hechos de la Segunda Guerra Mundial que se haga fuera de lo que quedó demostrado, dicen, en Nuremberg, es delito. Y entonces aquí viene una curiosa reflexión. El historiador Hilbert, que es el principal exponente del oficialismo, que dice que fueron asesinados 5.100.000 judíos, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, podría ser procesado si quisieran, porque la tesis de Nuremberg era que eran 6 millones. O un personaje representante de Bad Yashem, del Instituto del Holocausto de Israel, allí descubrieron que lo del jabón de grasa humana, y eso está publicado por Bad Yashem, era propaganda de los aliados y que no es cierto. Alguien que todavía se haya fijado la interpretación de la historia por lo que pasó en Nuremberg, que pertenezca a este tribunal, podría hasta alguien muy partidario de castigar a Pedro Varela, procesarlo porque no coincide con lo que se dijo en Nuremberg. Es decir, esto es un absurdo completo, ¿no? Esto es un sinsentido. Y además otra cosa chistosa que pongo en mi libro, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que la historia de la Guerra Mundial y la represión y genocidio contra los judíos ya fue establecido en todos sus términos en Nuremberg hasta la última letra, pues si mañana Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos decide destruir miles y miles de documentos sobre la Guerra Mundial diciendo que el Tribunal Europeo ya ha determinado la historia, no habría un delito contra el patrimonio de la humanidad, porque nos están privando de nuestra historia. Sería perfectamente legal con arreglo a las teorías del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque el historiador ruso Víctor Suvorov sostiene que hay más de 300.000 documentos sobre la Guerra Mundial que ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Italia han querido que se desclasifique. Ahora, fijaos cómo está la sociedad actualmente. Si yo lanzara este argumento, pues podría un periodista investigar sobre Víctor Suvorov y decir: violencia de género, como fue condenado porque maltrató a su novia y la mató, todo lo que dice es mentira.
y esto es lo que yo llamo la descalificación ad hominem. No se pueden valorar los hechos por la trayectoria biográfica de una persona, porque si no todo el mundo saldría condenado. Es decir, no hay presunción de inocencia y no se entrevista, se interroga al delincuente en un juicio. Entonces, ¿por qué esa manía? Si lo dice un fascista es mentira, o como se decía antes, si lo dice un judío es falso, si lo dice un musulmán miente más que habla. Eso es una falacia, esos argumentos no se pueden utilizar en lógica, y son los argumentos que utilizan los periodistas del sistema, porque descalifican a Varela con el adjetivo de siempre, librero, neonazi. Y para terminar con lo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, condenaron al Estado español por violar los derechos de Varela porque le cambiaron la acusación sin darle tiempo para prepararla. Varela pedía 124.000 euros de indemnización y ¿saben qué le dio el Tribunal Europeo? Bueno, 125.000, le dio 13.000, o sea, una limosna. No, ese dinerito fue para pagar al abogado y todos los libros que le quemaron y todo lo que le destrozaron y el local todo en ruinas, no pasó nada. Bueno, pues esto ha sido todo. Lo bueno del tema es que yo podría culminar aquí mi exposición ya haciendo una valoración subjetiva de Pedro Varela, porque como han visto me he limitado a exponer hechos, no valoraciones personales. Sin embargo, considero necesario que hacer también una valoración subjetiva finalmente para terminar esta conferencia por todo lo que ha sido este periplo judicial que ha sufrido esta persona por investigar sobre hechos históricos. Entonces, si me permite, no voy a tardar mucho, solamente será un par de minutos, comentar todo este caso, ¿no? Fíjense, ha habido una presunción de culpabilidad contra esta persona y una cosa muy curiosa es que los periodistas del sistema, cuando hablan de Varela, dicen: es un perfecto caballero, es muy educado, nunca se altera en los juicios, va impecablemente vestido con saco, es decir, en España ya decimos saco americana, corbata, tal y cual. ¿Qué están queriendo decir los periodistas? Pues que Varela es un psicópata. ¿Por qué? Pues porque dicen que el psicópata es muy amigable con los funcionarios de prisiones, con la policía, con los periodistas, pero que es una persona muy malvada. Yo digo, el perfil psicopático es propio de un delincuente de delitos de sangre. Varela no tiene delitos de sangre. El psicópata trata de hacer todo lo posible para agradar a los funcionarios y policías que custodian los centros penitenciarios para conseguir algún beneficio penitenciario y salir lo antes posible de prisión, cosa que no ha hecho Pedro Varela porque le ofrecieron cursos de multiculturalismo, de feminismo, de cocina integral védica y camamanásica y no sé qué más. Y él rechazó todo, ¿no? Porque no quiere que le laven el cerebro, ya tiene las ideas fijas, ¿no? Entonces, en definitiva, el llamado discurso del odio es la excusa jurídica perfecta para dejar fuera de la ley al disidente en la democracia totalitaria que se sufre hoy día en el mundo occidental, antesala del único y nuevo gobierno mundial que quiere establecer una tiranía universal, ¿no? Entonces, ¿cuál será el próximo tipo penal de negacionismo? Negar los crímenes, pues los crímenes de Franco, ya el que los niega ya va a la cárcel. Los llamados crímenes de Franco, pero qué curioso, si hoy día uno dice Franco salvó a muchos judíos de la guerra mundial, también puede ir a prisión, porque la ley actual de memoria histórica dice que cualquier cosa a favor de Franco es exaltar la dictadura, para que veáis la incongruencia en la que estamos, ¿no? Entonces ya termino definitivamente. No quiero terminar este libro sin hacer una valoración personal sobre don Pedro Varela Geis. Durante todo el desarrollo de los capítulos no se ha hecho una sola referencia positiva de alabanza, guiño o aprobación a los hechos de su biografía, ni a su actitud mantenida durante todos los procesos penales que ha sufrido en atención al rigor académico y a la objetividad de exposición de hechos. Pero en estas conclusiones me voy a permitir hacer una referencia, porque es la verdad, a la inconmensurable entereza, valentía y coherencia de don Pedro Varela y a su extraordinario autocontrol después de haber sufrido tantos abusos e injusticias legales e ilegales de todo tipo y que han afectado a su patrimonio, a su libertad, a su vida personal y familiar de una manera tan grave sin haber sido suficientemente indemnizado por las administraciones públicas pese a la declaración de condena emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado español, que llevaba aparejada una indemnización que en realidad era una limosna para todo lo que le ha privado durante tantos años. En un mundo en el que todo el mundo se mueve al sol que más calienta
y en el que la mayoría dice que el traje del emperador es maravilloso aunque vaya desnudo, el haber investigado la vida y obra de don Pedro Varela Hayes me lleva a la conclusión de que todavía quedan personas de otro mundo o de otra época. Podría decirse que como persona, Pedro Varela está hecho de la pasta de la que están hechas las leyendas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias aquí al doctor por su conferencia y presentación de su libro. Muy interesante el caso Varela. Vamos a dar otra vez 10 minutos de preguntas para antes de irnos al coffee break y pues adelante. Aquí tenemos uno. Bueno, ¿qué tal? Zapater, bueno, tengo una pregunta. Esta me la han hecho muy seguido también algunos camaradas, porque van mucho en relación entre lo que Hollywood ha plantado en el aspecto, por ejemplo, hablando de la tribu urbana de los skinheads, que vemos películas como Historia Americana X o cantidad de películas que ponen a un grupo de jóvenes de una cierta característica, racistas, agresivos. Entonces, no sé cuál sea la opinión que tenga Pedro Varela respecto a los grupos de skinhead y si podría ser o no perjudicial para continuar con la lucha de Varela. Pedro Varela desde el primer día dejó claro que cada época tiene su... La ética siempre es la misma, o debe ser la misma, pero la estética cambia con el tiempo. Se ha demonizado tanto determinada simbología, uniformes, colores, que pues para que la lucha política siga adelante y haya frutos, pues tenemos que ser vistos como un ciudadano o ciudadana normal y corriente que viste bien, con no caer en modas extravagantes que hay ahora, ni las modas del enemigo, pero que pues ese corte radical, abrupto, pues, sin cabello, la gente que llevaba pues a veces hasta armas blancas visibles, las botas militares, todo encuerados, todo eso en negro, que eso es contraproducente porque consigue que el estereotipo que el sistema busca se pueda aplicar hacia nosotros. Y de hecho, Salvador Borrego era de la misma opinión, porque cuando llegó Fuerza Nueva, que era el movimiento patriota español más importante hasta 1985, cuando llegó Fuerza Nueva a México y llegaron con uniformes de camisa azul, boinas rojas, saludaban brazo en alto y Borrego dijo: no, dejad eso fuera, nos han demonizado mucho, la simbología fuera, vamos a ir normal y corriente por la vida. Pero bueno, en aquella época había mucho entusiasmo juvenil y boom, pues se vio ahí más de 500 levantando el brazo y todo eso, ¿no? Entonces, pues creo que David Irving lo decía también, ¿no? Que pues realmente hay que llegar a todo el mundo y no espantar a la gente, y Borrego en una ocasión a varios esquís de México, creo que hay una anécdota entre Varela y Borrego, dijo: vayan a ver a Varela, y Varela les dijo: no saben que no deben vestir como van vestidos porque espantan a la gente. O sea que él lo dejó muy claro, ¿no?, ese tema. Sí, bueno, continuó subsecuentemente. Por ahí, Pedro Novo. Muchas gracias. De ninguna manera pretendo monopolizar o protagonizar las preguntas, pero no sé si en algún momento me descuidé. Cuando tú hablas de genocidios y contradicciones del sistema, no sé si como punto para mí fundamental es el genocidio anual de asesinar a seres humanos desde el vientre de sus madres. No sé si lo comentas y lo... Sí, lo he dicho. Hay una diapositiva donde lo he leído también, que realmente existe un genocidio por los que nos hablan del mundo de las libertades, el mundo libre, porque el aborto es un genocidio de baja intensidad, es decir, una generación que no se ha podido sustituir por otra, por todo esto que han promovido, ¿no? Y realmente no les importa para nada la salud de la mujer. Suelen mandar el mensaje de que como si fuese bueno para la mujer. Nunca se exponen pues todo el problema de tantos casos en manos de psicólogos y psiquiatras, del gran problema que causa en las mujeres, en muchas mujeres, ¿no?, en la depresión posterior a un aborto, aparte de que es el asesinato de un ser humano que está en formación, ¿no? Muchas gracias. Sobre todo creo que
tenemos un vínculo afectivo que es lógico, es más débil con un ser humano que, en mi opinión, es el ser humano con más derechos a vivir por encima de cualquier otro, por encima de un hermanito que ya vivió 2 años, por encima de los padres que lo asesinan, etc. Y me parece que es el homicidio más perverso, antinatural y que merecería la pena máxima contra los homicidas. Ni siquiera un sicario del narcotráfico tiene la gravedad de ese asesinato tan frío, y lo que pasa es que creo que nos afecta la parte emocional de que no hemos establecido un vínculo emotivo con ese ser humano que es el que más derecho tiene y el que es más inocente y el más indefenso. Así es, y de hecho los defensores dicen que es mulieris partis, es decir, parte de la mujer. No, la ciencia precisamente dice todo lo contrario, ¿no? Es decir, por un lado está la mujer y por otro lado el ser que se va desarrollando, que va a ser un cerebrito diferente, una vida diferente, entonces no tienen lógicamente ni jurídicamente dónde agarrarse. Sí, también comentar que, digo, a mí lo que más me llama la atención de la presentación es precisamente que esto viene del 88, o sea, yo pensé que era algo del 2000, de por ahí, yo no sabía que era algo, o sea, que estas leyes ya venían desde ese momento. Ahora, el otro punto, aquí en México, sí, efectivamente ya está pasando, hubo una iniciativa de Ricardo Monreal, que Ricardo Monreal lo presentan como una izquierda moderada, ¿no? Y él quiere tipificar la negación del holocausto como delito. Y también, bueno, a raíz de algunos eventos de varias organizaciones, incluida la nuestra, pues también hay una iniciativa que promueve también el partido de izquierda Morena, donde prácticamente estarían ilegalizando, ya ni siquiera hablamos de cuestión de revisionismo europeo, ¿no? Sino incluso, o sea, cualquier forma de nacionalismo, sí, o sea, digo, no recuerdo la terminología legal que usan, pero es aberrante, ¿no? Realmente lo que están diciendo. Entonces sí es algo que se viene, ¿no? Que se viene fuerte, ¿no? Entonces pues sí es importante hacer conciencia al respecto. Pues ojalá podáis difundirlo, no solo entre camaradas, sino abrirse a la sociedad civil todo lo que se pueda, porque yo veo a la gente muy dormida y lo que ha pasado en las iglesias es un reflejo, ¿no? Parte de la iglesia te apoya, mucha gente de la iglesia tiene el cerebro lobotomizado y nos ve peores que el demonio, y llegará el día en que nos darán la razón, pues cuando ya haya persecución directa contra los cristianos y ya no puedan hacer nada. Algo muy simple. Ahora que mencionó usted el caso de Ricardo Monreal, pues simplemente hay que tomar en cuenta que él es miembro de la masonería, entonces no es de sorprender esa postura que tomó. Nada más quería yo subrayar ese detalle. ¿Nadie más? Bueno, pues por esta primera parte vamos a hacer un coffee break y les pido otro aplauso para aquí para el doctor, que vino desde va y vienes. Es una muy ardua travesía para venir y regresar, pero pues aquí está con toda la intención de promover este mensaje. Y bueno, después de la hora de coffee break, tenemos aquí la presentación del libro del señor Sergio Morales Chávez, que nos acompaña, historiador aquí de la ciudad de Guanajuato, y por lo que sé también es músico, ¿no? Del Filarmónico de la Ciudad de México. Va a presentar su libro El Imperio de las Sombras. Entonces los esperamos ahorita en 1 hora y muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere adquirir mi libro, sé que el precio es
ciertamente alto porque con la guerra de Ucrania se dispararon las tintas, los papeles y luego el transporte fue muy dificultoso aquí, que también lo encareció, son 400 pesos, pero con gusto yo les dedicaré el libro, de manera que estoy a su disposición. Gracias.